Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos. Estamos contentos de que estés aquí sintonizando nuestro estudio de los estudios acá de Forest City, en Orlando, Florida. Estamos acá esta mañana con el pastor Daniel Ponce y el pastor Joel Barrios, que estamos contentos de tener a Joel ya de vuelta acá después de unas muy merecidas vacaciones, Joel. También contento de estar con ustedes nuevamente en esta mesa que me hace crecer tanto y con toda la gente que se sienta con nosotros también a través de la red, ¿no? Welcome back. Gracias. Bienvenido Sí, a sí, casa. sí, Bienvenido a casa, Joel. Gracias. Muy bien. Así que nada, gracias una vez más. Estamos hoy en la semana número 4 de nuestro estudio de la lección y el tema de hoy es cómo nos rescata Dios. Es un tema, vamos a estudiar los primeros 10 versículos de Efesios capítulo 2 y como decíamos fuera de cámara, es un tema muy lindo, de mucha esperanza, de mucho ánimo, porque prácticamente Pablo está haciendo un resumen de lo que es la salvación. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero como siempre, es nuestra costumbre, antes de comenzar queremos tener oración. Así que te voy a pedir, Daniel, si pudieras tener oración y así dar inicio al estudio. Oramos, querido Dios, gracias por permitirnos sentarnos en este lugar para estudiar las Sagradas Escrituras. Y como siempre, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, que tanto Ángelo, Joel y este servidor podamos enriquecernos espiritualmente. Y al enriquecernos nosotros podamos brindar un poquito a aquellos que también nos escuchan en distintos horarios y lugares del mundo. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, así que Efesios capítulo 2, vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos, pero antes de eso, hay algunos comentaristas que dicen que Pablo lo que está describiendo aquí es prácticamente su historia, su testimonio, de cómo él era antes a cómo fue después de la gracia de Cristo, que me hace mucho sentido. Hay otros que dicen, no, está describiendo a la iglesia de Éfeso, porque está obviamente la carta a la iglesia de Efesios, pero también en otro sentido, yo creo que se aplica a Pablo, a Efesios, pero también a toda la raza humana, ¿no? Yo creo también que Pablo se está refiriendo a lo que éramos antes todos. Correcto. No importa la circunstancia, si nacimos en una corriente religiosa, si en el paganismo, si en lo que sea. O sea, yo creo que describe Correcto. a la humanidad en general sin hacer ningún tipo de acepción. Correcto. Y por eso, cuando leamos estos textos, vamos a leerlo con eso en mente, ¿no? Que Pablo está tal vez describiendo todas estas personas y te está describiendo a ti y me está describiendo a mí como seres humanos, que esta es nuestra experiencia. Es siempre un antes de Cristo y un después de Cristo. Claro, y esto, aclaro esto, que muchas veces no lo tenemos claro, es el hecho, hay personas que como nacen en una corriente religiosa o nacen, decimos, en la iglesia, ¿no? Piensan, uno le pregunta, ¿y cuándo te entregaste a Cristo? Bueno, yo nací en la iglesia. Claro. No, todos nacemos en el mundo, Sí. si podríamos decir así. O sea, hasta que no tenemos un encuentro personal con Cristo, estamos todos en la misma situación. Correcto. Paganos, en la iglesia. Claro, los que nacieron en una tradición digamos, bíblica, tienen ciertas ventajas. O desventajas. Bueno, si es bíblica verdadera, o sea, bíblica bien, yo creo que son ventajas que incluso ciertas protecciones que te genera el estilo de vida, digamos que aunque no estés con Cristo, ese estilo de vida te genera muchas protecciones, muchas ventajas. Claro. Pero tenés razón, eso puede... Si eso me lleva al orgullo, me puede llevar a desventajas y justamente a creer que no necesito a Cristo porque yo nací en la iglesia, ¿no? Entonces... Que sin duda era algo que en aquella época y todavía hoy muchas personas creen que no necesitan necesariamente de la gracia de Dios o que hay algo otra cosa añadida. Claro, o cuando a la hablamos, salvación. viste, inconscientemente a veces escuchamos hablamos de los del mundo y muchas veces nos referimos a los del mundo a los que no están registrados en una iglesia. Y no hablamos de un espíritu, sino que hablamos de personas que están en el libro de la iglesia o que están fuera del libro de una iglesia. Entonces los que están fuera del libro de la iglesia les decimos los del mundo. Y yo puedo estar en el mundo, o sea, en el espíritu del mundo siendo un pastor. Ya. Claro. Siendo el dirigente, el presidente de una organización religiosa. O sea, y esas cosas nos confunden muchas veces, ¿no? Y por eso es que todos, absolutamente todos, vamos a pasar por un antes y un después. El después no necesariamente implica estar en Cristo. El después puede ser
me encontré con la gracia, pero la rechacé. La rechacé, exacto. No quiero. Pero siempre, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar el antes y el después. Una ley de la vida. Llevando a lo que decía Daniel, si nosotros analizamos la Biblia, generalmente los que tienen más predisposición a rechazar la gracia son aquellos que fueron religiosos y que se creen que no necesitan a Cristo por haber nacido en una cultura religiosa. Esos son los más predispuestos a rechazar la gracia. Quizás el mismo versículo 1 del capítulo 2 te lleva a eso, Ángelo, porque dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, algunas veces quizás una persona que viene de una segunda, tercera etapa de generaciones de personas que han sido religiosos, ¿viste? Lee esto y dice, bueno, mi papá... Sí, yo nunca he estado muerto. Nunca estuve Delitos, en el pecado, no estuve en esa condición. Tremendo. Cometí un pequeño error, alguna cosa, pero no me siento así. Y la realidad es que lo que Pablo entiendo, yo que dice ahí, es que esa sensación, eso sentirse así, es imprescindible para entender la gracia de Dios. Bueno, y lo que vos decís, Daniel, Realmente. tiene que ver con cómo definimos pecado. También hemos aprendido a definirlo mal al pecado porque lo definimos como actos malos. El que no hace actos malos no está en pecado. Y yo puedo estar haciendo actos buenos toda mi vida, que creo que de eso vas a hablar después también, y al final estar en pecado. Porque el pecado es mucho más profundo que actos buenos o malos. Y Pablo aquí lo describe. Por eso yo creo que los primeros 4 versículos, Pablo da una descripción bastante cruda de lo que es nuestra condición como humanos, espiritualmente hablando. Y me gusta que él lo hace así porque te da esta descripción bien descriptiva de estamos muertos, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Y el contraste de nuestra condición, entonces, es la gracia de Dios. Y podemos ver esas dos cosas expuestas. Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos, de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andabas en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Wow, tremendo. So, vamos a unpack, ¿cómo se dice unpack? Un paquete. A unpack es como A desenvolver. Exacto, a desenvolver esto. Ok, so Pablo está diciendo aquí, describiendo nuestra condición, estábamos muertos o nacemos muertos en transgresiones y pecados. Yo no sé ustedes, pero muchas veces, por muchos años, no sé si transgresión y pecado es lo mismo, son sinónimos, son cosas diferentes. En el griego, tienen la misma raíz, pero significan dos cosas diferentes. Pecado, obviamente, es perder la marca. Estás en tiro al blanco, quieres meter en el blanco, pero fallaste el blanco. Transgresiones es como estás en un camino, pero te saliste del camino, caíste fuera del camino. Y obviamente, mirando desde el punto de vista espiritual. Estamos tratando de hacer lo correcto, pero caemos. Esos son transgresiones, esos son pecados que, como mencionábamos ahorita, es lo que tal vez más conocemos como pecado, pero hay algo mayor a esto. Pero así dice Pablo que es nuestra naturaleza, así nacemos. Estamos muertos en transgresiones y en pecados. Esa era nuestra condición, estamos muertos. Ahora, a mí me llama la atención, y esto es un dato curioso que me llamó la atención cuando estudiábamos, que en la Biblia muchas veces estar muerto no significa no existir. O sea, yo puedo estar muerto existiendo. Claro. Y la resurrección muchas veces no significa resurrección de la muerte física. Muchas veces cuando se habla de resurrección, se habla de resurrección espiritual. ¿Y por qué hablo esto? Porque Juan capítulo 5, versículos 30 y algo, cuando Jesús habla de las dos resurrecciones y habla, yo creo que habla tanto de la resurrección, comienza hablando incluso de los que están muertos en vida. Y nosotros lo aplicamos al fin del tiempo, claro, ¿no? Y después dice que Dios resucitará a esa gente. No siempre cuando la Biblia habla de resurrección está hablando de muertos físicos que resucitan. Claro. Y eso tenemos que entender para entender la Biblia también en su contexto. Como acá es bien claro Pablo, acá está hablando de personas que existen.
pero que están muertas. Exacto. Pecados. Pudiéramos decir esto, tal vez definir esa muerte como espiritual. Sí, una correcto. Muerte espiritual. Correcto. Estamos vivos físicamente, pero muertos No hay espiritualmente. vida espiritual, no vibro. Exacto. No vibro con las cosas de Dios, no me motivo por las cosas de Dios. O sea, En otras palabras, nacemos sin un deseo por estar con Dios. Pudiéramos decir. Sí, o sea, nacemos Muertos. Sí, en sí, ese sí. sentido, Ajá. el muerto espiritual es una persona que no tiene deseos, no tiene pensamientos, no. O sea, y espiritualmente hablando. naturalmente no buscamos a Dios Correcto. como seres humanos. Exacto. Pero también el ser humano nace con ese deseo de encontrar inmortalidad, porque no fuimos creados para morir. O sea, dentro del ser humano también existe ese deseo Bueno, de claro. alcanzar inmortalidad. Claro, porque y es busca el- sus formas, sus maneras y sus avenidas para eso. Es el vacío de haber perdido la esencia original que nos hacía vivir eternamente. Y ahora ese vacío hay una búsqueda, y es verdad. Ahora, Pero esta búsqueda pienso que no es hacia Dios. Es nuestra manera, es como nuestra yo necesidad. exacto. Es por nuestra necesidad. Exacto. Ahora, me parece a mí esto, yo creo que gracias a lo que Cristo hizo, nosotros ya nacemos también con el Espíritu. Sí. No nacemos llenos del Espíritu, pero nacemos con el Espíritu para poder, es justamente esa es la semilla, a mi criterio, que Dios puso En Génesis a 3. raíz de Sí. Génesis 3, que Dios puso en nuestro corazón para que Enemistad. seamos pues, esa enemistad con la serpiente, que naturalmente nosotros no tendríamos esa enemistad con la serpiente. Claro. Una inclinación a buscar a Dios, ¿de eso hablas? Exacto, o sea, Nacer con una inclinación hacia... pero no es una inclinación nuestra, yo- es el Espíritu sí. Santo. sembrada por el Yo, Espíritu. Exacto. yo tal vez no lo definiría tal vez como una inclinación. Yo diría la capacidad de que cuando Dios se revela, yo Responda. poder responder a Eso eso. es correcto. Pero automáticamente yo no quiero saber nada de Sí, Dios. nuestra inclinación es huir. Correcto. Como Adán y Eva, Exacto. que Dios fue a buscarlo y huían. O sea, nuestro natural es tener miedo a Dios. O sea, es natural. Por eso cada vez que se aparece un ser divino en la Biblia dice no temas. O sea, porque nosotros ante la presencia y la divinidad es interesante porque nosotros vemos a Dios como fuego consumidor. ¿Y Jesús era Dios o no? Claro. Y pregunto, ¿cuántos consumió Jesús? De ninguno. Pero digo, cuidado porque Dios es fuego consumidor. Esa es la visión pecaminosa que tenemos de Dios, me parece, ¿no? Sí, O sí, sea, porque Jesús era el fuego consumidor, vino a mostrar quién es Dios y no consumió a ningún pecador Jesús. Pero el pecado nos hace pensar que Dios nos consume. Y esa sensación de pensar que Dios nos consume. Y nos hace huir de Dios. Y nos destruye, nos Claro. termina destruyendo. Y eso es un estado que nacemos, que Pablo tal vez no está identificando en este texto aquí cuando habla de transgresiones y pecados, pero ese para mí es precisamente el pecado mayor es ese. El pecado es que no vemos a Dios como es y por eso nos tratamos con Dios de una manera que no es la que debemos Y tratarnos es a un Dios. estado con el cual nacemos. Exacto. Entonces, ¿iba a decir algo más? Bueno, iba a Sí, decir dale. No, porque yo digo, al final, claro, no estaba planificado esto que estamos charlando, ¿no? Pero al final vos fíjate, si nosotros nacemos con una idea de Dios tergiversada, y vamos a llegar a ese punto, ¿no? Nacemos con una idea de tergiversada. Es lógico que huyamos de Dios. Claro. O sea, y Dios lo entiende a eso, y por eso la salvación es por gracia. Exacto. No es porque Dios nos pide hacer cosas, porque nosotros nacemos con un Dios en la cabeza como que Dios fuera malo. Y es totalmente lógico y racional no relacionarse con alguien que me malo. quiere destruir. Claro. Pero si Totalmente. tú huyes, también sientes dentro tuyo que huyes de algo. Y para huir de algo, tú tienes que sentir la presencia de algo para huir. Correcto. Pero, No sé si me Entonces, explico. sí, pero esa huida no te trae soluciones. No, más te vale que aleja no. más todavía de la solución, Claro, que es justamente claro. el engaño del pecado y el engaño de Satanás. A eso es lo que yo decía, que huyes porque sientes la presencia de algo que te asusta, pero para huir de la presencia de algo que te asusta, tú tienes que entender que existe, que está allí. Claro. O sea, quizás eso Correcto, es lo que... eso es esa lo que- conciencia. Esa Sí, sí, sí. conciencia que está algo allí sembrado por Jesús, por el Espíritu Santo, de la presencia de un creador. Para Sí, mí es yo como... siento eso, No, ¿viste? es verdad. Sí, Es como estar en un cementerio a medianoche y tú escuchas una voz que no reconoces, Ujú, te va a dar miedo y vas a querer correr. claro. Pero si escuchas la voz de tu esposa, de tus hijos, no te va a dar miedo, te vas a quedar. Yo creo que esa es la... bueno, Claro, esperamos. ¿cuál es la razón por la cual Claro, esa- Como sí. te haya llevado con tu Sí. esposa. Bueno, entonces, acá Pablo lo que está diciendo es, así es como nacemos, estamos muertos en transgresiones, en delitos, otras versiones dicen, y en pecados, y
en esta condición, nosotros no queremos saber nada de Dios. Absolutamente Y nada. es siguiendo la corriente de este mundo. Exacto, entonces a eso iba. En vez de buscar de Dios en esta condición, ¿por qué, o cómo puedo decirlo, qué seguimos estando en esta condición? Según lo que Pablo está diciendo aquí, cuando él dice en el versículo 2, se conducían según el que gobierna las tinieblas, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Andábamos. Él dice que hay tres cosas. Lo que nos gusta y nos importa son tres cosas. Es seguir los poderes o corrientes de este mundo. Es seguir a Satanás, que obviamente aquí está descrito como el espíritu que ahora ejerce poder sobre los que viven en desobediencia, que algunas otras traducciones dicen Satanás o diablo. Y queremos seguir nuestros deseos pecaminosos, nuestra voluntad y nuestro orgullo. Ese es el estado en el que estamos y lo que queremos hacer por naturaleza. No queremos obedecer a Dios, no queremos buscar. De hecho, la Biblia claramente habla en varios lugares que nadie busca a Dios, nadie quiere buscar a Dios. Nacemos, Pablo lo habla claramente. Y la pregunta que hago es, ¿cuán... ¿qué palabra puedo usar? No, la palabra no es horrible. ¿Cuán aterrador debe ser vivir en estas tres situaciones? Oh, sí. Vivir una vida donde solamente busco hacer lo que Satanás me sugiere que yo haga, hacer lo que yo, con mi naturaleza carnal, que no quiero buscar de Dios, quiero hacer. O sea, ¿cuán feliz puede ser una vida así? O sea, feliz. Para mí no es tan aterrador. Feliz en el sentido... Porque te da cierta seguridad. No te confunde. Porque va de acuerdo a tu naturaleza eso. O sea, ¿cuán infeliz era el joven rico? Mientras tenía Era dinero. estaba insatisfecho. claro, pero no era un infeliz así que andaba por las cunetas de... Claro. Bueno, yo creo que entonces la infelicidad viene cuando te encuentras con la gracia. Bueno, ahí Dependiendo, cuando empieza el rechazo, exacto, ahí correcto. comienza una guerra. Porque Ahí sí. eso es como el joven rico. Es como Pablo decía, yo antes vivía sin la ley, dice, Exacto. vivía tranquilo, Exacto. apareció la ley y el pecado revivió en mí. Y la ley, claro, lo llevaba a la gracia y cuando yo quiero rechazar la gracia comienza una guerra con la gracia. O sea, la gracia es tan fuerte que para resistirme a ella tengo que hacerle frente. Y esa cosa de hacerle frente a la gracia termina llevándonos a la misma situación de Judas, a la misma situación de Saúl. O sea, ahí comienza realmente la infelicidad. Y no es por nacer lejos de Dios, hasta la misericordia de Dios es tan buena que no es por nacer lejos de Él que ya somos infelices. O sea, la corriente del mundo, según lo que yo veo, Ángelo, la corriente es una persona que no nace o se separa de Dios cuando es chiquito y entra en una corriente, en la corriente de la vida normal. Nosotros le llamamos la corriente del mundo. Una persona despreocupada de Dios, una persona ocupada en su trabajo, en su negocio, en su vida profesional, en su familia. O sea, entra en esa corriente y no necesariamente es infeliz. O sea, hasta que la vida y las circunstancias hacen esto. Y el enemigo, el diablo, si hay una cosa, por lo menos yo entiendo, que disfruta el diablo, es lastimando a los hijos de Dios. O sea, en esa corriente va a llegar un momento donde te van a apretar. Y entonces allí es cuando puede comenzar la infelicidad y la búsqueda del Creador. Que cuando te tocan, vos podés empezar a utilizar como estrategias de solución lo que aprendiste en la corriente de este mundo y eso te va profundizando cada vez más. Cierto también. En una situación de dolor que te lleva al sufrimiento. Cierto también. Y por eso es que yo pienso que hay la diferencia del antes y después. Y esto no tengo que estar de acuerdo, esto es lo que yo pienso. La diferencia necesariamente entre antes y después no es que antes yo hacía cosas malas y después no hago cosas malas. Obviamente después no quiero hacer cosas malas porque entiendo el amor de Dios y su gracia. Pero para mí lo que marca la diferencia del antes y después es que antes a mí me importaba muy poco cambiar mi estilo de vida. No me importa si hago esto, después que me beneficie yo, beneficie a los que yo quiero, no me interesa. Pero después que encontramos la gracia de Cristo y la aceptamos y la recibimos, entonces ahí comienza una lucha espiritual en la mente. Y entonces ahora es lo que Pablo describe después, lo que yo quiero hacer versus lo que no quiero hacer. Antes de encontrarme con Cristo, yo no tenía esa lucha.
y tal vez estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero yo siento que antes de encontrarme con Cristo no tenía esa lucha porque estaba totalmente ahuyentando el Espíritu de Dios, que me decía, mira, estás haciéndolo, no me importa. Pero cuando estoy consciente de la gracia de Dios, de su amor, entonces ahí es que comienza la lucha en mí. ¿Y qué es hacer cosas malas? O sea, precisamente lo que Pablo está hablando aquí, las transgresiones, los delitos, los pecados. Si lo tendría, ¿qué es transgresiones? ¿Qué es? Una cosa es lo que nosotros vemos desde este lado del cristianismo y desde este lado del conocimiento de la Biblia, y otra cosa es lo que ve la gente que está en la corriente. Claro, ahora, de acuerdo a la Biblia, yo lo que entiendo es que hay dos cosas que son dos cosas malas para hacer. Una es hacerle daño al prójimo y la otra es hacerle daño a mí mismo. Esas son las cosas malas. Claro. O sea, todo lo demás no tiene, o sea, no tiene, no es ni malo ni bueno. Ahora, ¿qué es lo que hace, qué es la corriente del mundo? La corriente del mundo me lleva a hacer cosas que perjudican a los demás. Y que me perjudican a mí mismo. Que terminan perjudicando. Claro. Y eso es lo malo y lo bueno. Porque nosotros hemos definido moral mucho más, con mucho más requisitos que son, así como hacían los judíos, de colar la menta, el eneldo, no colar el mosquito o diezmar la menta, el eneldo y el comino. Esas no son las cosas malas. Las cosas malas es cuando yo hago algo malo o hago algo que perjudica a mi prójimo. Eso es pecado. Y eso es a sabiendas. Generalmente sí. Y ahí viene la lucha. O sea, cuando yo, por ejemplo, generalmente, yo para defenderme a mí mismo, para seguir mis propios objetivos, hago mal a alguien. Y ahí viene la lucha, cuando entro en el reino de Cristo. O sea, sigo al Espíritu de Cristo que dice que no siga mi propio beneficio perjudicando a alguien y renuncio a mi propio beneficio para beneficiar a alguien, o sigo yo buscando mi propio beneficio. Al final el pecado es algo muy simple. Sí, porque nosotros, como tú dices, nosotros hemos desmenuzado en muchas cosas lo que es pecado. Hacer esto, o no hacer aquello otro. Pero cuando lees la Biblia te das cuenta de que amar o no amar es lo que hace la diferencia. Correcto. Pablo dice, el que ama ha guardado la ley. Es como, por ejemplo, en ciertos países vos, si vas a la iglesia con una camisa que no es blanca, es pecado. Y la gente lo cree. Y es más, están mirando quién... O sea, y estoy dando un ejemplo exagerado que existe, pero es cierto. Pero llévenlo a otros, a todas las cosas que hacemos muchas veces en la iglesia, que estamos, hicieron esto, hicieron aquello, hicieron lo otro, cuando no tiene ningún impacto en el daño que le hacemos a la gente, esas cosas. Exacto. Pero a veces no tenemos ningún problema de hacerle daño a la gente. Y pecado es hacerle daño a la gente, y generalmente cuando yo vivo haciéndome daño a mí, eso se proyecta en hacerle daño a la gente. Oiga, déjenme hacerles una consulta, porque Pablo habla de la corriente del mundo, ¿no? Déjenme hacer esta idea. Estamos a la orilla de un río, esa es la corriente, y los cristianos estamos a la orilla de la corriente. Y vemos cómo el agua, la corriente del mundo, se lleva al resto de las personas. El concepto siempre es, esa gente que se va con la corriente son los que se van a perder. Sí. Pero cuando uno va viviendo muchos años, va descubriendo de que hay gente en la corriente que tienen principios morales, éticos y familiares hasta muy superiores a gente que estamos en la orilla, que supuestamente estamos en la orilla. Pero es que de acuerdo a la Biblia, esos no están en la corriente del mundo. Para nosotros están en la corriente del mundo. O sea, eso es lo que quería decir, porque... entonces la pregunta mía es la siguiente. Esa gente quizás nunca se suba a la orilla nuestra y siempre se mantengan en esa corriente, ¿no? Yo digo... Sí, claro, pero ahí está el gran pecado de la Odisea, porque la Odisea mira a los de la corriente del mundo sin darse cuenta que la Odisea está en la corriente del mundo y que los demás están en la orilla. Y eso fue lo que dio vuelta a los religiosos de la época de Jesús, porque Jesús decía que un centurión romano no había hallado tanta fe en el mundo judío como la que tenía un centurión romano. Y esa era una ofensa tan grande para un judío, tan grande para un judío, que decir que un centurión romano que no tenía las creencias que tenía el judaísmo podía tener más fe que ellos, y ellos pensaban que el centurión romano estaba en el mundo, y para Jesús el centurión romano estaba en el reino, y los que guardaban un montón de tradiciones estaban en la corriente de este mundo. Y eso justamente es lo que quiere mostrar Pablo cuando dice no hay justo ni a un uno. En Romanos, por ejemplo, él muestra primero cómo los paganos están en el mundo, después muestra cómo los judíos están en el mundo, y termina diciendo cómo los cristianos estamos en el mundo también. O sea,
Nadie tiene, y es como vos decías, todos nacemos muertos en nuestros delitos. Y eso es lo que le está diciendo aquí, que imagínate un judío leyendo Efesios capítulo 2, donde dice, todos estamos muertos en pecados, en transgresiones, todos estamos buscando seguir las cosas de este mundo, a Satanás, nuestras propias pasiones, todos estamos en ese bote. Claro, y ahora, también cuando decimos judíos, nosotros hablamos de la época de Jesús, pero me parece que si Jesús vendría ahora, quizás vendría al mundo cristiano, lo rechazaríamos los cristianos y lo aceptarían los judíos. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Porque a nosotros nos encanta mirar al de la vereda de enfrente, y criticar al de la vereda de enfrente no nos hace estar en otra calle. O sea, yo puedo estar criticando al de la vereda de enfrente y estar en la misma calle. Exactamente. Y entonces es muy fácil, es como por ejemplo el fariseo y el publicano, ¿no? Decimos el publicano era el que realmente fue justificado y el fariseo, y entonces terminamos orando cuando hablamos del fariseo, Señor, gracias porque no somos falsos como ese fariseo, que esto, que el otro, y al final nos pusimos de la vereda de enfrente y le damos con el mismo palo. Ahora nos transformamos, los publicanos le empezamos a pegar al fariseo y nos transformamos en el juicio del fariseo. Entonces, los seres humanos esa es la condición. Esa es la condición. Somos un desastre, estamos muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo, yo entiendo. Porque si tú analizas los poderes o corrientes de este mundo, Satanás y nuestros deseos pecaminosos, todos lo que buscan es yo primero. Satisfacer. Los demás, si me conviene, está bien, pero si no, es yo primero. Y esa es la centralidad del pecado, es el orgullo. Y ahí es donde nos encontramos. Ahora, hay algo muy interesante que cuando Pablo termina de decir que estas tres cosas son las que queremos seguir estando en esta condición, al final del versículo 3 dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira. Hay otras versiones que dicen objeto de la ira de Dios. En el original no está la palabra de Dios, solamente dice objetos de la ira o objetos de ira. ¿Qué ustedes entienden por eso? Yo lo introduciría objetos de ira. Objetos de ira. ¿Qué ustedes entienden por eso? Pues yo tengo algo aquí que yo entiendo, pero no sé si... O sea, para mí, no sé si quiero, pero mejor digan ustedes primero. No, es algo para mí que venimos diciendo hace mucho tiempo. O sea, el pecado nos hace ver a un Dios airado. Por ejemplo, en el Apocalipsis dice que los que adoran a la bestia van a beber el vino de la ira de Dios. Pero eso no está diciendo que Dios le va a dar el vino ese. O sea, es el vino que te hace, el vino de la doctrina falsa, y cuando hablamos de doctrina falsa es de la doctrina de sacar a Jesús como reflejo del Padre, y entonces el que no ve a Jesús como reflejo del Padre siempre ve a Dios airado. Les hago una pregunta. ¿Qué hace el que siente que Dios está airado? ¿Qué hace con los demás? Lo va a tratar de la misma forma. Se aira con los demás. O sea, y por eso el que está en pecado es objeto de la ira. Es hijo de ira. Eso? Es hijo de ira el que está en pecado. Porque el pecado te produce eso. Y si yo dijera que para mí ser hijo de ira es haber tenido una mala comprensión de justamente lo que tú mencionaste, del amor de Dios, pero entonces haberlo entendido como que estoy bajo la ira de Dios constantemente siendo juzgado, sumado y restado en mis equivocaciones. Soy hijos de la ira. Mi percepción de Dios y mi relación con la gente tiene que ver exactamente con lo mismo. Así me comporto con los demás. Correcto. Eso es lo que tú quieres decir. Sí, de acuerdo al Dios que tenés, es de acuerdo a cómo te comportas. Entonces, cuando vamos el caso de Saulo. Saulo tenía una idea de Dios, que era un Dios airado, y que hacía, perseguía. Se encontró con Cristo, cambió la idea de Dios y dejó de ser perseguidor. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando vemos gente esos que están, no sé si comió queso o no comió queso, y se airan por la música o se airan por otra cosa, es la idea que tienen de Dios, que la transmiten en su relación con los demás. O sea, que Dios se enoja si haces esto, se enoja si haces lo son otro. Víctimas de su visión de Dios. Claro. Todos somos víctimas. Todos estamos condicionados por la visión de Dios que tenemos. Y de acuerdo al Dios que tenemos, actuamos con los demás. Entonces vos recién decías algo muy que lo dice la Biblia, incluso lo dice Pablo, que hay gente que no va a ninguna iglesia y en el espíritu actúa mejor que muchos que vamos a las iglesias. Porque tener un Dios tergiversado
es la peor maldición que puede haber, porque justamente eso es el pecado. Entonces, si yo voy a la iglesia y sigo teniendo un Dios tergiversado y más, y la iglesia me ayuda a profundizar la idea de un Dios tergiversado, la iglesia se transforma en la mayor maldición que existe. Y la cuestión es que hay mucha gente que dice, no, pero esa gente que no va a la iglesia, que no cree en Dios y que ama, eso es por conveniencia. No sé, a mí me parece que tú no puedes... Somos muy rápidos para claro, no podemos, el amor verdadero no se puede fingir. No. Y cuando tú ves a alguien, digamos, no sé. Ahora, el amor se prueba no se prueba cuando vos amás. No, es cuando están las cosas difíciles. No, y es cuando tenés un enemigo. Ahí se prueba el amor. Claro. Y eso lo dijo Jesús. O sea, Sí. ahí podés ver qué amor tenés. O sea, yo puedo decir, sí, yo amo, te trato muy bien, somos amigos, nos hacemos favores acá y todo eso. Pero cuando aparece un enemigo, ¿cómo actúo contra el enemigo? Ahí se ve si tengo el amor de Dios o no. Cuando dice en la última parte del verso 3, Ángelo dice lo mismo que los demás. Eso era bien duro para la gente, que especialmente para el judío, o sea, ser igual que los demás. O sea, era porque nosotros realmente... Sí, porque siempre nos queremos distinguir, claro. Ellos y nosotros. Exacto, nos encanta distinguirlo, ¿no? Por eso la iglesia está tan mala hoy, que ahora en la calle tú no distingues quiénes son adventistas y quiénes no son adventistas, ¿viste? Y eso es un horror para bueno, mucha justamente gente. Pablo, el énfasis de Efesios, de la carta a los Efesios, es justamente decir que somos todos parte de una ciudadanía nueva. Dios ha hecho en Cristo ciudadano nuevo, uniendo, dice, a los paganos, a los gentiles, que a gentiles no nos suena tan fuerte, pero paganos, uniendo a los paganos con los judíos y con los cristianos. Ese es el mensaje de Efesios, la unidad. Para mí, y estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron de lo que es la ira, A ver. yo le añado tal vez otro elemento, y es que si nacemos muertos en pecado, el pecado es autodestrucción. Entonces, si no hay un cambio, si yo no decido otro rumbo, entonces voy a ser el producto de ira y me voy a autodestruir. Eso, yo entiendo también la ira como eso. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que te destruye? El pecado. Sí, ¿y qué es tu visión de Dios? Claro. Es el Padre. Sí, porque mencionamos que es ver a Dios diferente. El Padre, ¿por qué me has desamparado? Que gritó Jesús en la cruz. Cuando Dios no lo había desamparado, pero cuando Dios carga los pecados nuestros en Jesús, Jesús siente que el Padre lo abandonó. Cuando el Padre no lo había abandonado. Y así hay mucha gente que piensa hoy que cuando pecan, Dios los abandona. Claro, porque son los sentimientos, eso es lo que nos engaña, que son nuestras pasiones y eso, nuestra carne nos engaña con respecto a lo que Dios es. Y esa sensación de que Dios nos destruye, como nosotros somos hijos de Dios, decirle a un hijo que el padre lo rechaza y lo odia. Y vos no vas a ver eso, por más que no seamos creyentes ni nada, no vas a ver ningún hijo que no sea afectado por lo que siente que su padre es con él. Totalmente. Entonces imagínate, si Dios es el Dios universal del universo y nosotros sentimos que nos odia, imagínate el efecto que tiene en nuestra psiquis eso. La gente más lastimada y los que más lastiman en la vida, en este mundo, son justamente las personas que sienten que no fueron amados por su padre. O sea, cuando decimos padre, decimos madre, sus progenitores. Esa es la gente que más se lastima y más lastima a las demás personas. Es una realidad. Bueno, entonces ya hasta aquí Pablo termina de describir nuestra condición. Entonces ahora él va a introducir el elemento que transforma y cambia todo esto. Vamos a leer los versículos 4 al 6, Joven, si puedes leerlo. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta allí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow, si nos quedáramos solamente con eso en la Biblia, imagínate, tenemos oportunidad de salvación. Y si creyéramos en eso, es suficiente para... Y por eso Pablo hace el contraste. O sea, así éramos, así somos todos, dice él. O sea, así son los efesios, así era yo, así somos todos, los judíos, los gentiles, todos somos así. Pero, entonces viene a darnos una revelación de quién es Dios. Una imagen diferente. Dios es rico en misericordia. Y dice acá, la nueva versión internacional dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Otras versiones dicen, por su gran amor con que nos amó.
pero en el griego no es pasado. Es un aoristo que no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Es todo el tiempo. Presente continuo. Correcto, podríamos decir, pero Dios que nos ama o que continúa Claro, ahora, amándonos. a mí Sí. cuando se pone en pasado, me parece que realza el amor de Dios más. Y cuando vos dijiste Sí, que sí, es sí. auristo, perfecto. O sea, nada más que no tenemos una idea así en el... Claro, no. En español. quizás amando no sería el gerundio, quizás sería Ujú. lo más cercano. Pero ¿por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos que Dios nos ama cuando nos relacionamos con Él. O que el amor de Dios está en el futuro. Ujú. Y Dios nos amó en el pasado. Claro. Nos amó antes de que Cristo muera por nosotros. O sea, Y tienes razón, lo que pasa es que a veces yo también, cuando veo algo en el pasado, se me hace difícil aplicármelo a mí hoy. Porque bueno, Dios nos amó, bueno, allá 2000 años atrás, cuando Jesús murió, pero ¿y hoy? Pero cuando lo veo desde la perspectiva de que Dios me ama 2000 años atrás, hoy, 2000 años en el futuro, o sea, es un continuo amor. Y su misericordia también, en ese sentido, a mí personalmente me lo veo diferente. Para mí, me impacta más cuando me doy cuenta de que no es que me amó, sí, sí. que sí es cierto que me amó, pero que sigue amándome. Porque yo puedo decir, yo amaba el baloncesto, pero ya no me gusta el baloncesto. O yo amaba la carne, pero ya no me amo la carne. Pero cuando yo, no sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Y por eso me gusta como Pablo lo pone aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. Y para mí, esa es la esencia del Evangelio, de lo que es la buena noticia. La buena noticia es que yo tengo que ser bueno, que yo tengo que hacer algún cambio, que yo tengo que hacer algún tipo de reacción para que Dios me salve y me dé su misericordia, me dé su amor y me dé su gracia. No. Cuando yo no era nada, cuando yo estaba muerto, cuando yo no podía hacer nada, Dios me dio esto. Para mí eso es buena noticia. Excelente. Cuando usa la palabra continuo, es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de ejemplificarlo para mí. Dice que el Salmo 119, que lo buscaba recién, dice que del continuo amor de Dios está llena la tierra. Y pues no sé cómo será la traducción del idioma antiguo, ¿no? Pero solamente la palabra continuo a mí me impresiona mucho porque a mí me dice, me ama constantemente. Sí, no hay O variación. sea, no hay variación, ¿viste? No hay, Pablo dice, no hay sombra de variación. Y es hermoso eso. A mí o sea, cuando la meto la pata, cuando no la meto, cuando saco un 10 en el examen, cuando me ponen una F, el Señor me sigue amando siempre. Amén. Eso a mí me llena Buena de noticia. esperanza. Ahora pasándolo al impacto que tiene en nuestra vida. ¿Qué es una persona madura? Ujú. Es una persona que vos sabes es predecible. O sea, vos, por ejemplo, una persona madura, vos decís, esto pasó, pero yo sé que esta persona, como la conoces, Va a reaccionar va a así. reaccionar así, que no reacciona, sino que va a accionar así, porque es constante. En cambio, la persona inmadura, vos estás con un nudo en el estómago porque no sabes. ¿Con qué te va a salir? Algún día le puede caer mal una cosa y si le llega a caer mal la cosa, viene el enojo, viene la ira, viene la... Y estás continuamente caminando sobre huevos, ¿no? Y todos somos inmaduros. Y por eso, Claro. una vez que descubrimos esa constancia de Dios en Jesús, nosotros comenzamos a vivir esa constancia como resultado de contemplar la constancia de Dios y la invariabilidad de Dios. Y además, no, dale. Eso me hacía pensar, digo, que cuánto nosotros los hijos intentamos siempre estar agradando al Padre. O sea, tus chicos intentan agradar, mis hijas intentan agradar, o sea, es una presión de que quiero agradar a mi papá, y si, porque quiero que me quiera, quiero que me ame. Y si en la vida cristiana yo vivo pensando en eso, que tengo, esforzándome para agradarlo, y no veo el hecho de que él me ama constantemente más allá de lo que yo... Claro, y yo eso todos creo que lo hemos percibido. Perdóname, esto, no, pero todos lo hemos percibido esto de nuestros hijos y eso muestra nuestra variabilidad. Claro. O sea, porque Del padre. Sí, de nosotros. O sea, como que nuestro hijo tiene que estar cumpliendo con nuestros requisitos para sentir el amor. Como ellos están sedientos de nuestro amor, quieren cumplir. El hijo que siente que es amado a pesar de, al final llega a ser el más estable, el que se porta mejor incluso, y el que es más sólido emocionalmente. Claro. ¿No? Y yo lo que iba a decir era que en la Biblia, perfección es justo eso, es madurez. La perfección que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener
no es la perfección de ausencia de pecado, de dejar de Ausencia hacer de errores. Correcto. Es llegar a ese punto donde estamos tan maduros que ya automáticamente tenemos, Ahora- no es reaccionar, tú dijiste otra palabra, accionamos, tú dijiste. Claro, Accionar, ajá. accionar. O sea, Ujú. ya somos predecibles y no sé, ¿cuál es la presibilidad? ¿Eso es la palabra? Presibilidad. Predecibilidad. Predecibilidad. Es un invento Amar. del Spanglish. Es amar. Predictibilidad. Predictibilidad. Es amar. Es amar. Si yo todo el tiempo reacciono amando, soy maduro espiritualmente. Por eso, para mí Acciono amando. la perfección en cierto sentido, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero es ausencia de pecado. En el sentido de que cuando Dios te hace perfecto, vos sos predecible amando. Correcto. Y eso es ausencia de pecado. No es, Sí, que si definimos pecado no como es dejar amar o de no comer amar, queso o, Claro. digamos, es... Yo no, Ponerte la camisa blanca. yo no le hago daño al prójimo. Una vez que estoy en Dios, ya no le hago daño. Por supuesto, puedo, en la debilidad le Correcto. hago daño Sí. Correcto. y dejo, o sea, no es que dejo Pero de ser también perfecto. eres predecible en el hecho de que si cometiste un Vas a error, pedir vas a perdón. ir a pedir Correcto, perdón y vas a resolver. exactamente. También es Vas a ir a predecible. Dios, Exactamente. al Eso es madura. constante, vas a ir al constante y le vas a decir, perdí la constancia tuya, dame tu constancia. El Hay que que no hacer un es- sermón de eso, del constante. El que no es maduro, ¿cómo reacciona? Ah, fallé, ya no quiero saber más de Dios porque yo voy a seguir fallando siempre. No, el maduro espiritual sabe que en Jesús siempre va a encontrar perdón, Y va a gracia. encontrar la constancia que ya encontró. Exacto. Que la perdió en un momento, Exacto. así como Moisés la perdió cuando se enojó con el pueblo de Israel y lo insultó y todo eso. Pero él sabía que eso fue algo del momento porque perdió la vista de quién es constante. Sí. Y en Dios siempre hay perdón, y eso es lo hermoso también. Entonces nosotros también vamos a tener esa actitud, ¿no? No, porque el constante me gusta eso. ¿A quién le toca predicar primero? Creo que es a vos. No, Si me no, lo yo podés no. robar. Falta mucho para mí. Para que Bueno, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. Estas son las tres cosas que Pablo menciona, que nos dio vida con Cristo. El amor y la misericordia de Dios nos dio vida, porque estábamos muertos, pero con que Jesús nos dio vida. Nos dice que nos unió con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Tres cosas: nos dio vida, nos resucitó y nos sentó con Jesús en las regiones celestiales. Tal vez hemos hablado ya mucho, no hoy, pero en otras ocasiones se ha hablado mucho en círculos religiosos de qué significa haber muerto y resucitado con Cristo. Pero, ¿qué tal de esta parte de que nos sentó, ¿cuál versículo es este? El 6, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales? ¿Qué significa, o cómo podemos aplicar a nuestra vida, que gracias a la misericordia y al amor de Dios estamos sentados con Jesús en regiones celestiales? Regiones celestiales se puede interpretar como trono, se puede interpretar como el cielo, como... ¿Qué ustedes piensan de esta frase? Yo creo que esto está relacionado con el versículo 20 del capítulo 1, donde dice, esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. De vuelta, la misma buena idea. frase. Dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, yo creo que esto tiene que ver con la autoridad que recibimos gracias a la obra de Cristo. Nosotros ahora, al estar en Cristo, estamos por sobre toda autoridad. Satanás, como siempre decimos, está vencido. Claro. O sea, ya no tiene. Y Jesús está sentado en el trono, gobierna, y si nosotros nos aferramos a esa autoridad, gobernamos también. No, ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Con esto, seguimos siendo débiles y todo eso, pero si nosotros creemos, y por eso la fe es tan importante, y también Juan dice que la fe es la victoria, si nosotros creemos esto, tenemos autoridad para vencer, tenemos autoridad para sanar, tenemos autoridad para lo que sea. Tenemos la autoridad de Cristo. En Cristo tenemos toda la autoridad. ¿Y qué tal de tener la autoridad para sobreponernos al peor pecado del ser humano? Peor pecado, digo, a la peor circunstancia del ser humano, que es la muerte. También. Porque nos enfrentamos con la muerte. Claro. Sí, sí, O sí. sea, cuando una persona, como tú dices, creemos que esto es cierto, que en el nombre de Jesús no es que vamos a estar, sino que estamos ya sentados en los tronos celestiales. Es una autoridad sobre esto tan horrible que es la muerte. Y una persona que vive con esa perspectiva es un enorme testimonio para la gloria Claro, de Dios. y la persona que vive así vive sin temor a la muerte. Eso le da una autoridad. Es más, cuando vos sabés que estás sentado con Cristo y que ya tenés la autoridad de Cristo, no le tenés miedo a los seres humanos. Tampoco. Claro.
¿no? O sea, viene alguien y te empieza a amenazar por la posición jerárquica que tiene en la sociedad y no te interesa un pepino, o sea, no te hace cosquilla. Porque vos estás sentado con Cristo, el Rey del universo, y a mí que viene alguien que dice, porque yo soy el dueño de no sé qué, o yo tengo este título dentro de la sociedad. ¿Qué cosquilla me hace si yo estoy sentado con Cristo en el trono del universo? Y será por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso Pablo dice que lo que vive en la carne, lo vive en el espíritu, que no le tiene miedo a la muerte, que prefiere la muerte en lugar de estar viviendo. Claro, o sea, claro. Él se siente el ya... morir es ganancia, dice él. Sí, morir es ganancia, Claro. se siente en un nivel espiritual de que no tiene miedo a lo terrenal, a lo temporal. Lo temporal es secundario. Yo voy a tirar un concepto acá que últimamente me explotó la cabeza, que lo voy a predicar desde ahora en adelante. Eso quizá era mi próximo sermón, pero me voy a adelantar acá. Pero nosotros pensamos que necesitamos fe para recibir algo de Dios, ¿verdad? Y la fe no es para recibir algo de Dios. No. La fe es para darnos cuenta de lo que ya recibimos de Él. Claro. O sea, no es que Dios me dice, la condición es que tenga fe para recibir lo que yo te voy a dar. No. No es un empleo en el Lo que Dios te dice es, la condición es que tenga fe para darte cuenta de lo que yo ya te di. Y ya tenés. Sí, o sea, claro. Si vos actuás de una manera que no lo tenés, es tu problema de tu fe. Pero yo ya te di todo en Cristo. Que estás sentado con Cristo en el trono. O sea, tenés todo con Él. Tu problema es que no crees. Pero ya lo tenés. O sea, no te estoy pidiendo fe para que recibas una condición, porque vos ni tenés la fe. Hasta te regalo la fe de Jesús. Está interesante. Sí. No, yo creo que está eso en la Biblia está bien claro, me parece. ¿Sí? Porque por eso... En todo el Nuevo Testamento, claro, y Pablo especialmente. Sí. Y por eso Pablo termina aquí diciendo, justo en el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, la salvación ya la tenemos. Correcto. Estábamos muertos. Correcto. Cuando Adán y Eva pecaron, morimos todos. Pero en ese momento, no fue cuando Cristo vino. En el momento que Adán y Eva pecaron, Dios nos resucitó Sí. o sea, en honor a lo que Cristo iba a hacer más adelante. Eso se llama certeza profética. Y ya cuando Dios promete algo es como si se hubiera dado. Correcto. El verso 7, me vuelvo para atrás un segundo, ya estamos terminando, ¿no? Sí. Queda poquito. Es como, yo lo miro como un diagnóstico para mi vida espiritual, el verso 7. O sea, si soy creyente, si creo que tengo fe, el verso 7 para mí es un diagnóstico. Dice que esta gracia es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y para mí es un diagnóstico. Mi vida está mostrando eso. O sea, si tengo problemas si tengo problemas con eso, es obvio que estoy lejos. O sea, es un diagnóstico, ¿viste? Es un CT scan espiritual. Y vamos a, por cuestiones de argumento, ¿cómo se define gracia? ¿Qué es gracia? Para mí, gracia es, y no sé, capaz que es lo mismo que nos han enseñado desde chiquitito, pero según el diccionario me parece que gracia es algo que no merecemos. Sí, totalmente. Eso es gracia. No sé si en el contexto bíblico... Ahora, cuando estábamos en Jerusalén, el Henry dio una definición de gracia y de misericordia. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Correcto. Y gracia es darnos lo que no merecemos. Correcto. Tremendo. Exacto. Espectacular. Y ese, imagínate, cuando por la fe creemos que Dios nos da lo que no merecemos y que no nos da lo que merecemos. Porque si somos sinceros, lo que merecemos es muerte, es quedarnos en muerte. Esa es la justicia de Dios. Exacto. Porque nosotros, danos lo que Dios es queremos. justo. Claro. Dios es justo. Y entonces Sí. Dios me va a dar lo que merezco. Justamente, cuando Dios aplica justicia, es darme lo que no merezco. Es totalmente opuesto. Increíble. Imagínate que uno de nuestros hijos, por ejemplo, se va a graduar de secundario y en el último año, viste que hacen los viajes, qué sé yo, por ejemplo, un viaje de egresados a Europa con todos los chicos. Y el hijo tuyo, uno de los hijos de nosotros se queda de grado, o sea, no pasa el grado. Entonces, obviamente, ¿qué? No va a ir.
y la maestra viene y dice, bueno, el viaje está pago, él lo pasó, si quiere le devolvemos la plata, pero si quiere ir, si usted papá lo quiere mandar, envíelo. Entonces tú vas y le dices, mira hijo, aunque tú fracasaste este año, vete con el viaje, yo te lo regalo. ¿Cómo reaccionaría un chico así? Alguien va a decir, eso es malcriar los hijos. No, póngalo desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo se sentiría el chico? Y por eso le están dando un regalo que ¿qué? Que y no por eso es que la gracia eso siempre agradecimiento. Totalmente. Y por eso es que la gracia siempre nos va a llevar a Dios. Siempre. Cuando nosotros entendemos y aceptamos que Dios nos está dando gracia, la respuesta, bueno, no de todo el mundo obviamente, pero está ahí en nuestro corazón el poder decir, yo quiero eso. Yo no quiero separarme de este tipo. Que me está dando lo que yo no merezco. Todo el tiempo. Y no solamente en el plano espiritual. Aún en el plano material, en el plano emocional. Nos físico, da todo lo que no merecemos. O sea, ese es Dios. Amén. Esa es la realidad de quién es Dios. Y cuando entendemos eso, por la fe obviamente, entonces vamos a vivir creciendo y madurando. Quiero terminar con esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? ¿La fe o la gracia? Para mí son las dos. Todo. Es que no hay nada. Correcto. No hay nada que no sea regalo de Dios. Y vamos a dos textos y con esto terminamos. Daniel, léeme Hebreos 12:2 y Joel, Juan 1, 16, 17, por favor. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 y Juan 1, 16, 17. Dice que por gracia hemos sido salvados y esto no procede de nosotros, sino que por la fe, y esto no es por nosotros, sino que es un don de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, el autor y consumador de la fe, el principio y el final, alfa y omega. Juan. De su plenitud recibimos todo, todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está. Un balde de gracia sobre gracia. Así que cuando leemos, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, tanto la fe como la gracia no surge de nosotros. Son un regalo, dice Pablo claramente, es un regalo que Dios nos hace, no porque lo merecemos, ni porque lo ganamos, ni porque nos fajamos, ni porque nos sacrificamos. Es un regalo que nos hace, y nos dice en el versículo 4 por qué. Porque Dios es rico en misericordia. Amén. Y en gracia. Gloria a Dios. Y en amor. Eso son las buenas noticias del Evangelio. Excelente. Y con eso, no sé si tiene algo más que aportar, pero ya con eso vamos terminando. Esperamos que esto nos haya motivado a repensar, ¿no? ¿Quién es verdaderamente Dios? Un Dios que es rico, dice Pablo, rico en misericordia, y que te amó, te ama y te seguirá amando siempre, no importa cómo tú te relaciones con Él, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú pienses, el amor de Dios por ti jamás dejará de existir. Amén. Esa es la realidad de quién es Dios, el Dios de la Biblia. Y cuando vamos creciendo en ese conocimiento, más deseo nos da de no alejarnos de este Dios que es tan bondadoso, tan amoroso y tan rico en gracia. Así que Dios los bendiga. Joel, ¿puedes cerrar con una oración? Y con esto terminamos. No? Señor, no tenemos palabras ante esta revelación de tu palabra. Como decía Daniel, cuando un padre le da a un hijo algo que no merece, lo único que surge es agradecimiento. Y en este momento sentimos agradecimiento. Sí, Señor. Sí, Padre, estamos agradecidos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sí, y gracias porque tú nos contestas lo que te pedimos al principio. Te pedimos, Señor, que tú nos llenaras de tu Espíritu Santo para alimentarnos nosotros, para entenderte nosotros, para disfrutarte nosotros y entonces poder brindar algo a los demás. Y agradecemos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos veremos entonces la semana próxima en otra sesión de Estudiamos Juntos.